pendiente, ¿cierto?, de todo lo que pudiera haber en cuanto a informes, proyección o a todo lo que el enemigo, ¿cierto?, provoca alrededor de los hijos. Y lo tomamos en base a la historia de Job. Se recuerda que dice la palabra que Dios tenía cercado a Job y que el enemigo, cuando se presentó delante del Señor, venía justamente de rodear la tierra, dice la palabra, y cuando nos vamos a la palabra del Señor, el enemigo, cierto, roba, mata, destruye, a problemas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí los que están cerca del Señor, los que buscan a Dios, cierto, sin lugar a duda que está ese cerco. ¿Qué es lo que es el cerco? Son muros invisibles, espiritualmente hablando, que Dios levanta en favor de aquellos que le buscan. Entonces, estuvimos hablando hace 2 domingos, como digo, sobre eso. El domingo recién pasado hablamos de cómo la iglesia debía de actuar en medio de esos tiempos complicados, en medio de los tiempos difíciles. La palabra del Señor nos hablaba el domingo pasado de que debíamos de ser sal, de que debíamos de ser luz. No sé si los que tuvieron se recuerda, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterarlo, debemos de... la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Que no debemos de esperar tiempos mejores, ya que no deberíamos de esperar tiempos favorables, si lo pudiéramos llamar de esa manera. El mismo Señor Jesús lo dijo, ¿cierto? En el mundo tendréis aflicción, y hoy día nosotros nos desenvolvemos en un sistema gobernado por el enemigo y que nos quiere justamente llevar a que nosotros nos apartemos del Señor. Dice también la palabra que a causa de todo lo que sucederá, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya, entonces es importante entender eso, que nosotros como iglesia, en estos tiempos complicados y difíciles, debemos de ser sal y debemos de ser luz para aquellos que lo necesitan. ¿Está aquí, cierto? Y hoy lo que quiero hablar con usted no necesariamente es una continuación de estos 2 mensajes, ya. Y cuando pasa eso, yo me pregunto qué tiene que ver y por qué lo menciono. Bueno, yo siempre digo, a mí me gusta hacerlo y es simple como eso, ¿ya? No, pero yo le decía la semana pasada, hay cosas que van quedando marcadas, y cuando preparaba el mensaje de la semana anterior, vino también esta palabra en mi corazón y que quise yo poderla guardar y comenzarla a desarrollar por algo que Dios estaba colocando en mi corazón. Y vuelvo a reiterar, lo que podamos ver en base a los tiempos difíciles y complicados a nivel personal que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado enfrentar. ¿Qué recuerda usted de esos tiempos? ¿Qué es lo que recuerda usted de los tiempos malos que ha vivido? ¿Qué es lo que recuerda usted, qué recuerda usted de esos momentos complicados? Quizás cuando no servía a Dios, cuando estaba apartado, etcétera. Y es a eso, ¿cierto?, lo que lo quiero llevar por medio de esta palabra, y espero que aquello que yo le he comentado ahora en el avance del mensaje lo pueda entender, porque a veces yo digo, pucha, Dios le habla a uno y uno como predicador trata de expresar de la mejor manera, y ojalá lo que Dios ha colocado en mi corazón usted también lo pueda entender tanto como yo lo entendí. Siempre le digo, la introducción es larga, el mensaje cortito, así que vamos a la introducción. ¿Ya? Mire lo que dice Juan capítulo 10, una historia muy conocida y que comienza con el versículo 25 y que vamos a leer varios versículos. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que dice el 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Verso 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Alguien había escuchado esta historia? O pregunto, ¿alguien no la había escuchado? Mejor, porque en realidad es una historia que la mayoría de nosotros conocemos, y aunque no nos congregáramos, ¿cierto? Siempre hemos escuchado del samaritano, del buen samaritano. Por lo tanto, no es necesario ir a la iglesia o haber ido a la iglesia para poder conocer de esta historia. Pero quiero avanzar y poder hablar algunas cosas que son sumamente importantes desde el punto de vista que yo se lo voy a presentar. Y siempre aclaro eso porque recuerde que el lenguaje tiene interpretaciones, diferentes formas, ¿ya? Pero una de las cosas también es importante de cómo a nosotros nos están presentando la historia o lo que nos están predicando en este caso. Y en el versículo 25 dice la palabra que un intérprete de la ley comenzó a hacerle preguntas, pero no con el objetivo de obtener conocimiento, sino que la palabra dice que el objetivo, el plan, el propósito que había en las preguntas que este hombre le hacía al Señor Jesús, tenían como intención de probarlo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino, la vida eterna? Y esa expresión, intérprete de la ley, es muy importante. ¿Por qué? Porque se refiere a un hombre o a una persona que tenía mucho conocimiento en aquel momento de lo que era la Torá. Era un maestro, un profesor prácticamente de la Torá, y que tenía conocimiento y enseñaba al pueblo de todo tipo de leyes que tenían relación con la espiritualidad del pueblo. Específicamente había muchas cosas más, pero en particular ellos se dedicaban a toda enseñanza que llevara al pueblo de Dios a ser un pueblo espiritual. Y dentro de este versículo 25, este hombre le hace esta pregunta al Señor Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y sabe por qué me llama la atención? Permiso. Porque si nos hicieran esa pregunta en este tiempo, ¿cuál sería nuestra respuesta? Por ejemplo, si yo le preguntara a Marcelino, tú que soy el que siempre uso para... Si te preguntaran a ti qué deberías de hacer para obtener la vida eterna, ¿cuál sería la respuesta? Por ejemplo, aceptar a Cristo como Señor y como Salvador. Por lo tanto, ¿por qué es importante que nos vamos paso a paso con esta palabra? Porque la vida eterna, la única manera de poder recibirla, obtenerla y heredarla es por medio de transformarse en un hijo de Dios. No hay otra manera. No hay otra forma, no hay otra estrategia, no hay otra manera en que nosotros podamos heredar la vida eterna. Usted sabe bien claro, cierto, que las herencias no se le entregan a cualquier persona, sino que las herencias justamente se le entregan a los hijos. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, esa condición debemos de tenerla para heredar la vida eterna o el reino de los cielos. Entonces es importante, ¿por qué? Porque si usted recuerda a Abraham, cuando Abraham no tenía hijo, ¿qué es lo que había hecho él? Había criado a Eliezer dentro de su propia casa con las mismas características de hijo, pero no lo consideraba hijo como para poder dejarle la herencia. Y es ahí que cuando tiene una conversación con Dios le dice a Dios, ¿quién me heredará? ¿Quién me heredará? Es decir, no tengo hijo para que me herede lo que yo voy a dejar. Entonces es importante entender por qué. Porque como un hombre que conocía la palabra, que conocía la ley, se
no quiero usar la palabra se atreve, pero cómo tiene esa tan, puedo usar una palabra incómoda acá, esa tontera de preguntarle cómo heredo, si la única manera de heredar es ser hijo. Entonces cuando uno ve esto, quería, como entre comillas, como decimos en Chile, quería pillar al Señor, pero dentro de la misma pregunta que él está haciendo, está dándose la respuesta. ¿Cómo heredo? Un hijo es el que hereda. Entonces tendría que haber racionado y digo, pucha, en realidad hay que ser hijo de Dios para heredar la vida eterna o el reino de los cielos. Pero dentro de esto, vuelvo a decirlo, avanza la conversación y en el verso 26, el Señor Jesús justamente dentro de esto le responde, pero le responde también, ¿cierto?, con otras preguntas cuando Él le dice, ¿qué está escrito en la ley? O sea, tú que eres maestro, tú que eres profesor, tú que enseñas, tú que te conoces la ley, cierto, de pe a pa, que en ese momento recuerde que estaba constituido prácticamente por los 5 libros del Pentateuco. Por lo tanto, le estaba diciendo, ¿cómo lees? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Cómo me haces esta pregunta si tú que eres un maestro, un enseñador, alguien que a los demás le dice que debe de hacer para que hereden la vida eterna, para que hereden el reino de Dios? ¿Cómo me haces esa pregunta? En el verso 27, este hombre le comienza a dar algunas de las características para poder heredar el reino de los cielos, la vida eterna. Estoy corriendo para ir lo más rápido posible. Y dice, aquel respondiendo, es decir, el hombre dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lo sabía y el Señor le dice en el verso 28, lo sabe. Entonces, ¿para qué me lo pregunta? No dice ahí estas palabras, pero es un poquitito lo que el Señor bien ha respondido, haz esto y vivirás. En otras palabras, realmente sabes lo que tú mismo me estás preguntando a mí. Pero como no era una respuesta que él quería y tampoco había sido una pregunta que había incomodado a Jesús o que lo había pillado, lo había puesto en problema, este hombre, queriendo justificarse y haciendo otra pregunta más, ¿qué es lo que le dice en el verso 29? Dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? De aquí comienza la historia. Aquí comienza esta maravillosa historia, ¿cierto? Cuando Jesús comienza a contar algo a este hombre y a los que estaban ahí y que es tremendamente importante para cada uno de nosotros. Avanzo en el verso 30 cuando dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Quiero presentarle unas cosas y dentro de eso quiero también poder hacerle una pregunta. Pero quiero mostrarle una imagen que, aunque no es la imagen real, representa muy claramente o de forma muy referencial lo que este versículo nos está diciendo y hasta dónde yo quiero llevarlo. Espero que se pueda ver. Ya, Jerusalén era una ciudad que estaba en las colinas de Judea. Y la referencia principal que se conocía y que nosotros hoy día tenemos de Jerusalén es que en ella estaba el templo de Dios. Pero como ciudad, era una ciudad que se encontraba aproximadamente a unos 800 metros de altura sobre el nivel del mar. Es decir, Jerusalén estaba al mar y 800 metros sobre ese nivel estaba aproximadamente, no 800 metros justo, pero aproximadamente 800 metros estaba la ciudad de Jerusalén, que tenía como característica principal que ahí estaba el templo de Dios. Por su parte, Jericó, ¿dónde estaba ubicada Jericó? Que es la que está acá. Jericó está ubicada a un costado del río Jordán.
Y en lugar de estar sobre el nivel del mar, Jericó estaba a unos 250 metros bajo el nivel del mar. Aquí está el mejor ejemplo. Tenemos el mar, aquí está Jerusalén y aquí está Jericó. Esa es más o menos la representación. Jericó en la altura, Jerusalén en la altura, Jericó bajo el nivel del mar. Ahora, esa característica de Jericó no es cualquier característica, porque hasta el día de hoy a Jericó prácticamente la mantiene siendo una de las ciudades más bajas que existe en la tierra. Actualmente Jericó existe con otros nombres también, la división que se ha provocado, pero Jericó fue una y está situada además como una de las ciudades más bajas del mundo. Ahora, por favor, permítame engranar esto porque es importante. En Jerusalén estaba el templo de Dios, lo que de alguna manera llamaba a Jerusalén la ciudad de Dios. El que iba a Jerusalén, ¿a qué iba prácticamente? Iba al templo. ¿Y a qué se iba al templo? A adorar a Dios, a tener comunión con Dios, a entrar en una intimidad con Dios. Lo que de alguna manera podríamos decir, literalmente subir a Jerusalén e ir a Jerusalén era a ir a encontrarse con Dios y a tener comunión con Dios. Tanta importancia tenía que aquel que estaba distante de Jerusalén, solo para orar, tenía que volverse, mirar hacia Jerusalén y orar. Esa era la importancia que tenía Jerusalén. El hombre que quería orar tenía que volverse a Jerusalén y en ese momento podía comenzar la oración. En otras palabras, si le queremos dar un título, una interpretación o una figura, podríamos decir que Jerusalén representa la comunión con Dios. Jerusalén representa, da figura a lo que es la comunión con Dios. Pero presentada esta imagen, permítame llevarlo nuevamente a lo que es la historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Si yo aplico que Jerusalén estaba en la altura, representa o da figura a lo que es la persona que tiene intimidad, comunión con Dios, adoración con Dios e incluso el congregarse, porque ahí estaba el templo. ¿Qué pasa si decimos que alguien viene descendiendo de Jerusalén? Alguien que viene descendiendo en su... Gracias por estar aquí. El frío está descendiendo en su comunión con Dios. Alguien que está descendiendo de Jerusalén, ¿qué es lo que está haciendo? Está descendiendo en su adoración a Dios. Alguien que está descendiendo de Jerusalén, está descendiendo en su intimidad con Dios. Alguien que está descendiendo de Jerusalén, está descendiendo en el congregarse. Está aquí, me está entendiendo, ¿cierto? Entonces, dentro de eso, ¿por qué es importante? Porque este hombre, ¿qué es lo que hace? Desciende de Jerusalén. Y en el descender de Jerusalén, ¿qué le pasa? Lo atacan. ¿Quiénes? Unos ladrones. Entonces alguien podría decir, ahí está el que cuando alguien se aparta de Dios, Dios lo castiga. Claro, porque esa expresión, no te alejes del Señor, no dejes de congregarte porque Dios te va a castigar. Veamos qué dice la palabra, si esto tiene que ser todo acorde a la palabra. Juan en el capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón, ¿qué es lo que le pasó? Lo atacaron ladrones. ¿Y qué dice la palabra? Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué esto es importante?
Amado, yo quiero que tú y yo entendamos, comprendamos, aceptemos y sobre todo lo grabemos en nuestro corazón. Es que Dios no pierde el tiempo castigando a las personas. No. Dios no pierde el tiempo castigando a las personas que dejan de estar en comunión con Él, que dejan de estar en intimidad con Él, que dejan de congregarse, que dejan de adorarlo. No pierde el tiempo, tampoco pierde el tiempo haciéndola pasar por momentos complicados, difíciles y adversos, no. ¿Y sabe por qué no lo pierde el tiempo para eso? Porque para eso hay un enemigo. Para eso hay un enemigo. Dios no tiene para qué castigarte a ti, Dios no tiene para qué castigarme a mí. Si tú y yo dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de adorar, dejamos de estar en la intimidad, dejamos de estar en comunión con Dios, tenlo por seguro que apenas lo hagamos, inmediatamente comienza el enemigo a preparar toda estrategia para atacarte a ti y a mí. Y no solamente robarlo, sino que igual que a este hombre, dejarnos prácticamente muertos. Está aquí, ¿cierto? Yo esto para mí, y por eso digo, lamentablemente a usted le toca escucharme a mí, mi punto de vista. Puede que no tengas todo el mismo punto de vista, pero yo no estoy de acuerdo cuando alguien me dice que Dios lo castigó. O que es propósito de Dios que alguien pase por situaciones malas. Oiga, si para eso está el diablo. Para eso está el enemigo. Dice la palabra del Señor, lo vuelvo a leer. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo es el que quiere hacerte pensar a ti y a mí que en el momento que descendemos en nuestra intimidad, comunión, en nuestra adoración, no, siervo, no me puedes levantar la mano. Me fui, perdóname. No puedo, no me puede decir que Dios permite que alguien mate a otra persona para que luego Dios diga es propósito de Dios, cuando la palabra dice que Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué esto es importante, amado? Porque vuelvo a reiterarlo, Dios no pierde el tiempo castigándote a ti y castigándome a mí. Dios sabe que inmediatamente apenas que tú y yo nos apartemos de Él, descendamos nuestra comunión, en nuestra intimidad, en nuestra consagración, es el diablo el que va a querer atacarte a ti y a mí. Es verdad, a Job Dios le entregó en sus manos, pero fue porque Dios le dijo y tuvo una conversación con él. Ahora, ¿por qué te planteo esto? Llevémoslo a la siguiente. Apágamela nomás si es necesario, siervo, por la... que me hace así, pero no. Ya. Entonces, te pongo el siguiente ejemplo. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo salió de Israel, ¿cómo los guió Dios? ¿Por medio de qué elementos? Uno era la nube. ¿Por dónde se iban ellos? ¿Por dónde iban a caminar? Por el desierto. Yo no he andado a la 1 de la tarde por el desierto, pero me imagino que debe ser muy complicado en el desierto. A la 1 de la tarde, ¿cómo es? Como diría alguien, a la 1 de la tarde en el desierto, lo único que hacía, achicharrarte. La pregunta es, ¿qué puso Dios? Una nube, ¿para qué? Para cubrirlos, protegerlos y guiarlos. Ahora, si la nube está, el propósito de Dios era que el hombre se quedara fuera de la nube para que se achicharrara o que siguiera la nube. Porque la decisión de seguir la nube no era de Dios. Dios le puso la nube, pero es la decisión del hombre si se achicharra o no se achicharra. Ahora, quiero avanzar en esto y permítame por favor porque esto es importante. Vuelvo a reiterarlo. Dios, dentro de todo lo que provoca en favor de nuestra vida está la protección, la cobertura, la dirección. La dirección de Dios para nuestra vida incluye la protección. Y por eso es que Dios coloca esa nube, porque los estaba cuidando, pero también le estaba direccionando.
El hombre que se sale de la cobertura de Dios, se sale de la dirección de Dios. El hombre que se sale de la protección de Dios, se sale de la dirección de Dios para su vida. Y eso es importante que también nosotros lo podamos entender. Entonces, vuelvo a la historia. Este hombre descendía ¿de dónde? De Jerusalén. ¿Cierto? Intimidad, comunión, adoración, congregación, etcétera, etcétera. Y todo lo que usted conoce que significa estar cerca de Dios. Ahora, la pregunta, ¿hacia dónde descendía? A Jericó. ¿Alguien me puede dar alguna de las características de Jericó? Amurallado. Ok. Protección humana, porque ellos la habían construido. Independencia de Dios. ¿Qué más? ¿Se acuerda de esa famosa mujer, Rahab? ¿Cuál era su profesión? Ramera, prostitución. Es decir, en otras palabras, el sexo ilícito era permitido. ¿Qué otra característica podríamos mencionar de Jericó? Era una ciudad que tenía muchos dioses. Tanto así que ellos adoraban incluso a los árboles. ¿Por qué? Porque creían en la diosa de la fertilidad. Le doy otra característica. ¿Se acuerda de Acán? ¿Qué es lo que hizo Acán? ¿Se acuerda cuando Dios le dijo, no tomes de lo que es mío? ¿Y qué es lo que hizo Acán en Jericó? Tomó de lo de Dios. El que desciende de Jerusalén a Jericó está dispuesto hasta a robarle a Dios, hermano. ¿Se acuerda qué más había? ¿Qué más había en Jericó? Perdón, del mismo Acán, hablemos de Acán, pero no le cuente. ¿Se acuerda de Acán? ¿Qué más se robó? Lingote de oro, pero dice que había también un manto babilónico. Es decir, ¿qué representa? ¿Qué dijo se me fue? Salomón. Vanidad de vanidades. Un lugar que lo único que le interesaba, la apariencia. O sea, amado, mire, por favor déjeme darle la figura de esto. ¿Por qué? Porque literalmente alguien que estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó, ¿qué es lo que estaba yéndose? Se estaba yendo del sistema de Dios al sistema del mundo. Estaba apartándose del sistema de Dios al sistema literal, al sistema del mundo. Estamos dándole una figura, que eso es importante. Permítame seguir, por favor, porque me complica siempre cuando no. Para que no perderme con usted. Quiero avanzar unas cosas para ganar tiempo. Mire lo que dice el versículo 31. ¿Se puede ocupar? Deme un minutito, porque para mí es mucho más fácil. Pero la caja no está con... No se puede ocupar. Me van a proyectar los versículos. Ya. Versículo 31 de 10. Dice, aconteció, escuche bien, que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Recuerde, un hombre que estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó, de todo lo que es el sistema de Dios al sistema del mundo. ¿Quién lo vio? Un sacerdote. Mire, no es por justificarlo. Pero un sacerdote, ¿qué es lo que pasaba cuando un sacerdote tocaba a un muerto? El sacerdote que tocaba un cuerpo muerto quedaba imposibilitado de cumplir sus labores sacerdotales. Entonces,
Pucha, mire, yo le estoy diciendo, tengamos misericordia de este sacerdote. ¿Ya? Entonces, si el hombre dice que Jesús dijo en la historia que estaba medio muerto, hagamos que el hombre dijo, no, este está muerto, si lo toco no voy a poder cumplir con mis labores. Hagamos cuenta que pasó de largo por eso, pero como este hombre era de alguna manera representante de eso, no es lo que Jesús estaba tratando de decirle. Ahora, ¿qué es lo que el Señor le estaba diciendo cuando un sacerdote pasa de largo frente a ese hombre que estaba muerto? ¿Qué representa el sacerdote? Lo hago para tomar agüita mientras usted piensa. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, ¿sabes qué? La religión no sirve de nada. La religión no sirve de nada. Puede ser sacerdote, puede ser ministro de alabanza, puede ser danzarina, puede ser cantante, puede ser el diácono, puede ser el pastor, puede ser cualquier persona importante, pero mientras desarrolles tu vida solo como un religioso, no sirve de nada. Porque la religiosidad no cambia la expectativa que tiene la persona del mundo que lo rodea. ¿Y por qué esto es importante, amado? Déjeme avanzar un poquitito. Porque no quiero apartarme del tema, pero es importante. Cuando Jesús le está diciendo, hey, sacerdote, tú que eres representante de la religiosidad de este tiempo, le está diciendo, toda religiosidad no tiene incumbencia en el cambio y en la transformación de una persona. Por eso, ¿dónde está la importancia? Quiero decirte que no sirve de nada solo congregarnos si no hay verdaderos cambios en nuestra vida. Quiero decirte que no sirve de nada ser un buen ministro si no hay verdaderos cambios en nuestra vida. Quiero decirte que no sirve de nada ser un buen servidor si no hay verdaderos cambios en nuestra vida. Porque la religiosidad muchas veces pasa de largo ante la realidad que lo rodea. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué te digo que es importante poder entenderlo y comprenderlo? Porque una persona que se convierte solo en un religioso desarrolla cosas que se desarrollan dentro de la iglesia, dentro del templo, pero luego vuelve a su sistema de vida normal. Me estoy metiendo en las patas de los caballos. Pero a lo mejor este sacerdote venía de haber predicado el tremendo mensaje en el templo. A lo mejor la gente danzó con su predicación. A lo mejor la gente, glorificó a Dios con el mensaje que este sacerdote entregó en el templo en Jerusalén. Pero luego que terminó de entregar el mensaje, de predicar, de realizar sus funciones sacerdotales dentro del templo, ¿a dónde iba? A Jericó, a volver a la realidad de su sistema de vida. ¿Cuál? La pornografía, el sexo ilícito, el robar a Dios. No sigo, dígame. Es que es una realidad. Perdóneme, pero Dios me dijo que hablara esto. Pero es una realidad. Hoy muchos nos hemos convertido realmente en personas religiosas. Solamente vivimos nuestro sistema adorando a Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios cuando estamos en el templo. Pero apenas termina el culto, Jericó, de allá somos. Hashtag todos somos Jericó. Bendito sea el Señor. Ahora, por favor, esto no me deja fuera. Porque ¿qué es lo que era este hombre? Sacerdote. Si hasta los sacerdotes, si no tenemos cuidado,
también podemos buscar nuestra descendencia y nuestra decadencia hacia Jericó. Amado, la religión no te aparta del mundo. La religión te hace mezclar el mundo con las cosas de Dios. Y la hace permisiva. Y eso, lamentablemente, tengo que decirlo, que hasta aún en la iglesia de Cristo hoy día se está dando. ¿Cómo reconozco si una iglesia es religiosa? ¿Cómo, ante lo que te digo, cómo reconozco cuando una iglesia está cayendo en la religiosidad? Cuando las estrategias que está usando no son muy diferentes de las estrategias que usa el mundo. ¿Cómo reconocemos si una iglesia está cayendo en la religiosidad? Porque un día están adorando a Dios, pero al otro día, si es necesario hacer cosas que se hacen en Egipto, las hacen. Jóvenes, ustedes que son los más luchados, aproblemados, complicados y viven el tiempo más difícil, donde ustedes tienen acceso a lo que nosotros, los de 28 años para abajo, no teníamos. Ustedes que tienen acceso en un clic. Ustedes que los amigos con los que se rodean no es el mismo nivel de amigos que antes teníamos. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Porque lo más probable es que se encuentren con alguien que les diga, pero si puedes hacer estas cosas igual. Pero si puedes ir a la iglesia, pero también te puedes pegarte una descarriadita el día domingo en la mañana, y total en la tarde estáis pidiendo perdón. Por eso yo siempre digo, cuando hay una mezcla en las acciones, en las decisiones de una iglesia, tenemos que tener cuidado. ¿Significa que somos los mejores? No. ¿Significa que no podemos caer en ese error? No. ¿Significa que tenemos que mirar a todos los demás para no hacer lo mismo? No. Significa que tenemos que cuidarnos como se debe de cuidar todo hijo de Dios, de no descender a Jerusalén, de no descender desde Jerusalén hacia Jericó. Avanzo a lo que dice, versículo 32. Asimismo, un levita llegó cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Usted sabe que levitas son los que más hay en la iglesia? ¿Sabía usted o no sabía usted? Hay mucha gente que en la iglesia levita hacer el aseo, levita servir a Dios, levita orar. Anda por ahí con el de ébola, ¿cierto? Ya. Vuelvo al tema, ya. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Usted sabe que la tribu de Leví, ¿cuál era su principal característica? Ellos tenían a cargo todo el funcionamiento del templo. Y eso, ¿qué es lo que hacía? ¿Cómo miraba, crees tú, la gente a la tribu de Leví, que estaban a cargo de las cosas sagradas, que estaban a cargo de las cosas consagradas, que eran los que supuestamente Dios tenía más intimidad con él, más comunión, tenían mayor unción, tenían una mayor gloria de parte del Señor? ¿Cómo crees tú que la gente miraba a la tribu de Leví?
No sé yo, pero yo creo que los miraban. Oh, me gustaría ser como él a mí. Porque él está todos los días en el templo. Me gustaría ser como él, porque mira, Dios está más cerca de él. Él adora a Dios todos los días, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo crees que ellos se sentían cuando iban por la calle y le decían, levita? ¿Me estás hablando a mí? Yo me imagino que la posición de ellos era que todos los demás eran inferiores a ellos. Que todos los demás debían de mirarlo a ellos como alguien que tenía un nivel de espiritualidad mayor. ¿Por qué? Porque ellos estaban más cerca de Dios al cumplir funciones dentro del templo. Estoy corriendo, me quedan unos minutitos más nomás para no verlo tan intuido. Pero ¿sabe qué? Yo digo, hay gente literalmente que por quererse más que otros es ajena a las situaciones que pasan a su alrededor. Es ajena a las situaciones que pasan en su entorno. ¿Por qué? Le da lo mismo a veces pasar a llevar al de al lado. Le da lo mismo a veces hablarle al mal al de al lado. Le da lo mismo cómo se sienta el de al lado con sus acciones y con sus actitudes. Total, el levita. Bendito sea el Señor. Por eso, amado, tenemos que tener cuidado y debemos de mantenernos a Jerusalén. Pero ¿sabe qué? Me quedan 5 minutos y en estos 5 minutos le entrego el mensaje. No es donde lo quería plantar, quiero plantarlo en lo siguiente. Porque el cambio que le hace Jesús a la historia aquí es un punto de inflexión, pero tremendo. ¿Y a qué se refiere un punto de inflexión? Se refiere a un punto donde la historia tiene un cambio, pero rotundo. Y cuando Jesús hace este cambio, no es un pequeño cambio, no es un detalle solamente, es un tremendo cambio. Y mire, por favor, solo rápido. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Cuál es el cambio y el punto inflexible? Y es que Jesús presenta a un samaritano como el héroe de la historia. Y eso, amado, para el sacerdote que lo estaba escuchando, que era con el que tenía la conversación, y para los que estaban alrededor de él, era como así, pero meterle el dedo en la llaga. ¿Cómo un samaritano iba a ser alguien héroe de la historia? Y solo para contextualizarlo, para los que no lo conocen, recuerde que el pueblo de Israel lo constituían 12 tribus. Y en un momento hubo una división, los del norte y los del sur. 10 tribus se quedaron en el sur y 2 tribus, principalmente la de Manasés y la de Efraín, se quedaron en el norte. ¿Y qué es lo que pasó? Que las tribus del norte se comenzaron a mezclar con otras personas, con otros pueblos. ¿Y qué es lo que pasó? Comenzaron a caer en lo que esos otros pueblos hacían, en lo que esos otros pueblos creían. Entonces, para los judíos, que eran los hijos de Dios, el pueblo de Dios, ver a un samaritano, por eso es que no se juntaban, no hablaban, no tenían contacto con él, le tenían pero mala. Como no era con su suegro, no. Se tenían mala. ¿Por qué? Porque para los judíos eran impuros. Para los judíos ellos eran paganos, eran idólatras, eran gente inmunda prácticamente y no había que juntarse con ellos. Entonces cuando Jesús le dijo, tienes que tener como ejemplo a este hombre, ¿qué es lo que hace este sacerdote? ¿Cómo se te ocurre? No se lo dice, pero empieza a pensar, ¿cómo se te ocurre que este va a ser mi ejemplo a seguir? Bendito sea el Señor. Pero era lo que Jesús le estaba diciendo. El versículo 33 en adelante
Y quiero solamente tomar el 36 para poder ir terminando el mensaje. Dice lo siguiente el 36. Ayúdame con el teclado, me apuro en lo que me queda. Mira, terminé, pero permítame solo esto, porque aquí está el centro del mensaje. Aquí está el centro del mensaje. Esto es lo que yo quiero que usted se vaya. Si no se va con nada de lo que le he dicho, no importa. No era la palabra, no era el mensaje. Esto yo quiero que usted se lo lleve. Mire lo que dice el versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? ¿Y por qué me centré aquí? Porque este versículo es clave. ¿Cómo nosotros manejamos la palabra prójimo generalmente? ¿Cómo tú y yo manejamos la palabra prójimo? Alguien, no importa que se equivoque, me podría decir quién es nuestro prójimo. Prefiero que me levante la mano. ¿Alguien me puede decir quién es nuestro prójimo, cómo lo maneja? O sácame el versículo 36, por favor, de pantalla. Pone la foto mía. Ahora. Bueno, sáquela de la pantalla. ¿Alguien me puede decir quién es su prójimo? Dice mi hermano, el padre. Ah, un vecino. Le vuelvo a leer. Usted no era tan espiritual como yo en mi tiempo. Pues para mí el prójimo era cuando alguien me decía, vamos a ayudar al prójimo. Yo me imaginaba que era alguien necesitado. Alguien que estaba con problemas, con dificultades, que necesitaba para vestirse, para comer. Yo tenía asociado al prójimo eso. Y quiero decirle que es lo correcto. Pero la pregunta de Jesús es otra. Ahora ponme el versículo. La pregunta de Jesús es otra. Dice, ¿quién pues le está preguntando al sacerdote? Recuerde, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Si esta pregunta la tuviéramos que hacer de otra manera, ¿cómo se tendría que hacer? Si se la hiciéramos al que le ayudaron, ¿cómo sería la pregunta? ¿Quién de estos tres es el que ¿Quién de estos tres es el que te ayudó? O sea que prójimo no es solo el que necesita, sino que prójimo también es el que ayuda. ¿Y por qué es importante? Porque Jesús, ¿qué es lo que le estaba diciendo al sacerdote con esto? Hey, no te olvides nunca de aquel que en algún momento te tendió la mano. No te olvides nunca de aquel que en algún momento, cuando estabas tirado, cuando estabas herido, cuando el ladrón te había hecho pedazos, cuando tu vida estaba destruida, cuando tu vida pensabas que solamente era para morir, morir y morir, vino y quizás solo te entregó una palabra. Porque dice la palabra del Señor que nunca más se vieron. Nunca más se vieron. Pero ese hombre, solo ese momento, hizo algo que lo convirtió en el prójimo de aquel que estaba necesitado. Amado, ¿y por qué Dios colocó esta palabra en mi corazón? Y es porque quiero decirte que nunca te olvides de alguien que en algún momento haya hecho algo bueno por ti. ¿Sabes que Dios ministraba mi vida con eso? No lo hizo la religión, no lo hizo un líder, pero alguien en algún momento Dios levanta, a lo mejor simplemente para una oración,
Y a lo mejor alguien oró por ti un día y no lo viste nunca más. Pero esa oración que ese hombre, por el aceite que tenía, por la unción que tenía, por el gozo que tenía y por lo que tenía de Dios, sirvió para que tú no siguieras descendiendo hacia Egipto, hacia Jericó, sino que te levantó y te volviste a Jerusalén. ¿Sabe? No me gusta usar lo personal, pero hay ocasiones en que... Pero haga cuenta que no le hablo de mí, haga cuenta que no le hablo de esta iglesia, le hablo de otra iglesia, de otro pastor. Yo decía, a veces la gente se acuerda de solo las cosas malas que hacemos. Perdóneme si le abro mi corazón. A veces la gente se va enojado y solo habla las cosas malas que nosotros hacemos, los líderes, los pastores, los ministros. ¿No se acuerdan que un día estaban tirados en el camino, heridos? Que el diablo los estaba destruyendo, le había robado su paz, su matrimonio, sus hijos. Y a lo mejor no fuimos los mejores, pero una oración, una palabra, a lo mejor un día te ministramos y eso te sirvió para poder hoy día ser una persona diferente. Y no hablo solo de mí, porque a lo mejor tú saliste enojado de otra iglesia. A lo mejor es tiempo de llamar a ese pastor y decirle, ¿sabe, pastor? Gracias, porque sus palabras me levantaron